Hola, bienvenidos una vez más a este altar familiar. Qué bueno encontrarnos todos los días con una palabra, con una reflexión eh, que nos bendice, que nos ayuda a estar en conexión, que crea hábitos. Hemos escuchado testimonios maravillosos de lo que el Señor ha venido haciendo en la vida de muchas familias. El día de hoy quiero compartir un tema que está ligado al levantarnos, a un tema que compartí en unas ocasiones anteriores. Usted puede buscarlo en los videos que están en nuestro canal, sobre cómo poder nosotros levantarnos, ¿no? Después de una caída, de un fracaso, de una situación emocional, física. ¿Qué podemos nosotros hacer para poder volver a tomar fuerzas? Y les hablaba acerca del Salmo 40, que habla acerca de la paciencia, donde dice: pacientemente esperé al Señor. Y la paciencia como el primer atributo para podernos levantar. Y es que el levantarnos de algún tipo de fracaso, algún tipo de falla, algún tipo de error o algún tipo de calamidad, que no necesariamente tiene que ser por nuestras malas decisiones, sino por eventos externos, es tener paciencia, ¿no? Es la grandeza del carácter de ir caminando y saber que tomar la decisión diaria de hacerlo. Hoy quiero llevarlo a mirar dos aspectos más, no solamente la paciencia, sino dos aspectos más. Salmo capítulo 40, versículos 2 y 3, dice de la siguiente manera: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. En este salmo de David, que es un salmo que se atribuye a un periodo antes de ser colocado como rey sobre Israel, David está hablando acerca de que está viviendo unas situaciones muy complicadas, ¿no? David es el octavo hijo de una casa muy humilde, muy pobre, ¿no? Es una casa de una región pequeña en Israel, de Belén, y es el octavo hijo. Y recuerden que en las herencias, en los hijos, el primogénito se llevaba la mitad de la herencia y la otra mitad se dividían en porciones, pero de mayor a menor. El menor se quedaba con la peor porción, y a David parece que por todo el trato que se le daba era el hijo no querido en casa. Y David es ungido por Dios. Dios lo mira porque Dios lo saca de estar detrás de las ovejas, ve su corazón de adorador y lo coloca en un escenario de enfrentar a un gigante. Ya lo ha preparado. Él ha enfrentado al oso, al león, ¿no? Y ha defendido a las ovejas, a lo que se le ha encomendado. Ha sido fiel en lo poco. Entonces ahora está siendo elevado a nivel de uno de los principales, de los hombres más valientes del reino, ¿no? Y ahí está David. Y estando en esa posición, se levanta un periodo de caída, ¿no? Después de estar en la altura, ser el yerno del rey, ahora pasa a ser el hombre más perseguido de Israel. Se cae y está en ese proceso de estar huyendo, de estar en la cueva de Adulam, que se juntaron a él todos los descarriados, abatidos, afligidos, y ahora David está en un proceso de sobrevivir. O sea, lo que está él haciendo es cómo sobrevivo. Ni siquiera está pensando en el futuro. Él sabe que Dios hará algo, él confía en que Dios le prometió y Dios hará, pero su realidad es que lo único que puede concentrarse en su presente es sobrevivir, cómo poder escapar de esa persecución. Y en ese lapso de su vida es que David enfrenta diferentes enemigos, pero escribe este salmo diciendo: pacientemente esperé al Señor, y empieza a hablar acerca de la paciencia. Pero lo segundo que manifiesta este salmo es que es capaz de identificar el pozo donde ha caído.
Y para levantarnos necesitamos identificar cuál es el pozo en el cual estamos. Cuál es el pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Ese pozo tiene dos características. Cuando leí por primera vez este salmo y ahora meditando, pensé que era fácil identificar el pozo, ¿no? Hay diferentes interpretaciones sobre a qué pozo se estaba refiriendo David. Si era el pozo donde, como una cisterna de prisión, si un calabozo, o si era un pozo de agua, o si era unas arenas movedizas. Hay diferentes posiciones a qué pozo se está refiriendo, pero lo que sí nos dice el texto es que este pozo tiene dos efectos. El primero es traer desespero y lo segundo es traer prisión. Son los dos efectos que habla David. Tal vez David, enseñado a pastorear ovejas, había visto cuántas veces las ovejas caían en pozos y por eso el palo que cargaban los pastores tenía una forma de U en la parte de arriba para poder, el cayado que se llama, para poder sacar a la oveja que se encontraba atrapada en el pozo de arenas movedizas. Generalmente en Palestina los cuamires, que eran pozos de aguas como arena movediza más bien, que atrapaban a las ovejas y realmente era la sentencia de muerte. Por eso muchas veces se piensa que este pozo era como una tumba, ¿no? Y se hace la aplicación de esta manera. Ahora, identificar el pozo. ¿En qué pozo estamos? Si es un pozo emocional, si es algo que nos ha pasado, que no podemos salir, que nos tiene desesperados. Y puede ser un asunto financiero, puede ser un asunto emocional, puede ser diferentes pozos, pero identificarlo es importante. No huir de la realidad. Me parece que presentar nuestras realidades al Señor es una acción de tener salud mental. Me preocupa mucho escuchar a muchos creyentes negando sus realidades con una fe falsa, ¿no? Dicen, por ejemplo, cuando saludan a alguien, si están enfermos, le dice, ¿y cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Sigues enfermo? Y dicen, no, yo estoy sano, cuando su realidad es que está enfermo. Y hacen un efecto de negación a esa realidad. Y eso les hace huir de la realidad. Y eso tiene un escenario tal vez muy complicado. Y me parece que nos lleva a una falsa fe. La fe correcta es poder decir que si estoy pasando por algún momento difícil, si estoy enfermo, dice, sí, estoy enfermo, pero tengo un Dios que me puede sanar, o tengo un Dios que me va a sanar. Es a colocarle a realidad, pero también sobreponer a esa realidad mi fe. Y esa es la fe efectiva, no es la fe que hace que niegues la situación. Es lo que Jesús le dijo a los ciegos. Recuerde cuando les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? O sea, ¿qué quieren que haga? Y ellos le dijeron, quiero que recobremos la vista. O sea, nuestra realidad es que no vemos, pero tú puedes ayudarnos y darnos la capacidad de volver a ver. Es lo mismo que el Señor le pregunta al leproso y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y el leproso dijo, si quieres, puedes limpiarme. O sea, necesito que me limpies. Estoy enfermo, soy leproso y necesito esa limpieza. Y esa es la identificación del pozo. O sea, decirle al Señor, mira, Señor, me encuentro en esta condición. No sé qué hacer. No tengo fuerzas. No creo. Perdí mi confianza. Perdí incluso mi fe. Y este es el pozo en el cual me siento desesperado. Pero también estoy atrapado. Y necesito ayuda. Necesito tu ayuda. Esto es un asunto complicado porque a veces pensamos que solos podemos salir de las dificultades y todos necesitamos la ayuda primero del Señor, pero también puedes conseguir a alguien, un compañero de oración, alguien que pueda sencillamente escucharte y orar por ti, que no te juzgue y no juzgar a aquel que está abriendo su corazón, es importante, sino que pueda decir, sabes que juntos te voy a acompañar en oración para que juntos salgamos adelante. Así que identifica el pozo.
Y lo tercero, aquí no solamente pacientemente, la paciencia no solamente identifica el pozo, sino que también posiciónate. Tal vez algunos que han sido deportistas recuerdan que cuando van a arrancar, por ejemplo, los que nos gusta ver el atletismo, las carreras de los 100 metros, ¿no? que duran tan pocos segundos, y en nuestra generación que nos tocó ver a Usain Bolt, un monstruo en el atletismo, una persona especial con unas habilidades increíbles, pues la posición de salida es importante, y a veces si sales antes o si sales después marca toda tu carrera. O sea, el estar bien posicionado en el momento que suena la salida garantiza si ganas o pierdes. Y aquí el salmista nos dice que debemos estar bien posicionados, que lo que hace Dios para levantarnos es posicionarnos, es colocarnos en un lugar especial y decirnos, listo, tal vez perdiste una carrera, tal vez no te fue bien en la jornada anterior, tal vez el día anterior no te fue bien, pero sabes que a la mañana siguiente puedes volverte a colocar en posición para arrancar de nuevo. Y eso es, arranca de nuevo. Todos tenemos, y los que llevamos un poco de años, pues recordamos los primeros vehículos que tuvimos. El Renault 4 famoso en nuestra historia de Colombia. Mi primer vehículo fue un Renault 6 a la edad de 18 años que compré mi primer vehículo, y a veces se varaba y teníamos que empujar el carro para poder que pudiera volver a arrancar, ¿no? Y eran los problemas que generalmente teníamos, ¿no? Y una de las partes del curso de conducción era aprender a arrancar el vehículo, de poder usar el clutch y el cambio para poder hacer que arrancara en caso de una varada. Esa era parte del anexo del curso de conducción, ¿no? Que teníamos que tener. Pero ese es el posicionamiento, es volver a arrancar. Tal vez se nos varó la batería, se nos fue la energía, pero al siguiente día tenemos que estar listos para volver a arrancar. Arranca de nuevo. Y creo que esta es la palabra que el Señor está soltando sobre muchos hoy. Arranca de nuevo. Tal vez ayer no te fue bien, tal vez perdiste la carrera, tal vez quedaste de último, pero vuelve a arrancar. O sea, posiciónate de nuevo. Y el Salmo dice, puso mis pies sobre peña. Hay tres expresiones de ese puso, de ese colocó. Dice, puso mis pies sobre peña, puso luego en mi boca y puse en el Señor mi confianza. Ahora, en el posicionamiento tenemos que, uno, entender que el posicionamiento que nos da Dios es que alista nuestro camino. También pone en nuestra boca una palabra especial y también pone en nuestra boca una confianza. Así que la próxima ocasión que nos veamos les hablaré de eso, les hablaré de ese posicionamiento. Por ahora oremos y quiero orar para que identifiques ese pozo y juntos llevemos ese pozo al Señor y que el Señor traiga una salida. Padre, te doy gracias. Porque a veces los pozos lo único que hacen, Señor, es detenernos. Y tal vez todos nosotros estamos en un pozo de tensión en este instante. Pero también, Señor, de confianza de que tú nos posicionarás para arrancar de nuevo. Yo te pido, Señor, que traiga nuevas fuerzas, que la desesperación, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Se va la desesperación. El proceso de angustia que algunos están viviendo en este momento, declaro que hay una visitación de tu Espíritu Santo ahí donde están. También esa prisión, ese lodo cenagoso que ha estado allí, Señor, colocándolos en situaciones difíciles. En el nombre de Jesús declaro un rescate, una salida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levántate, porque tienes que tener paciencia. Levántate porque tienes que identificar el pozo. Y levántate porque Dios te va a posicionar. De eso hablaremos en otra ocasión. Bendiciones.